Muy bien, ahora sí. Sí, ya, entonces, comenzamos con el tema nuevo de función lineal. Muy bien. Entonces, a ver, a través de un ejemplo muy sencillo, muy básico, como para hacer algo introductorio respecto de este tema nuevo. Supongamos que una persona sale a caminar, ¿sí? Decide salir a caminar, se lleva el celu, camina y camina y camina, y en un momento quiere empezar a hacer un registro de cuánta distancia recorre y en qué tiempo recorre esa distancia, ¿no? Entonces, supongamos que quiere hacer un registro de la distancia que recorre cada vez que pasa una hora. ¿Bien? Pasa una hora de tiempo y quiere saber qué distancia recorrió, ¿sí? Pero sigue caminando permanentemente, ¿no? Entonces, supongamos que cuando inicia su recorrido, su caminata, no se pone a hacer un registro de, bueno, que pasó una hora y, ¿sí? Sino que recién a la hora comienza, ¿está bien? No sé a qué hora salió, eso tampoco es importante. Yo acá quiero considerar dos cuestiones. La distancia que recorre y en qué tiempo recorre cierta distancia, ¿sí? Bien, pero ese tiempo va a ser regular. Quiere hacer una anotación, un registro de todas las horas, ¿bien? Entonces, supongamos que camina siempre a la misma velocidad, ¿no? Entonces, pasa una hora y recorrió cierta distancia X, pasa una hora más, recorre la misma distancia, pasa otra hora y recorre la misma distancia, ¿no? Y esos registros los quiere ir guardando, los quiere ir anotando de cierta forma ordenada, ¿está bien? Entonces, supongamos que la persona dice, mira, voy a ir anotando a través de una tablita o esto. Hagamos una tablita de valores muy simple. Bien. Y supongamos que va haciendo anotaciones, ¿sí? 0 horas, o sea, cuando salió de su casa y comenzó la caminata, una hora después y anota la distancia que recorrió, 2 horas después desde que salió de su casa y anota la distancia que recorrió, 3 horas y 4 horas después desde que salió. Entonces, va anotando y en un momento se da cuenta que al tener, quizás inconscientemente, la misma velocidad, una velocidad constante, termina recorriendo la misma distancia, ¿sí? Entonces, supongamos que recorre, qué sé yo, 5 kilómetros, ¿sí? Entonces, pasa una hora y recorre 5 kilómetros, una hora más y otros 5 kilómetros. Entonces, en realidad acá yo tengo, anda, acá, a ver si este anda, recorre otros 5 kilómetros, otros 5 kilómetros más, otros 5 kilómetros más, y así se da cuenta que caminar 4 o 5 horas está avanzando 5 kilómetros por cada hora de tiempo que transcurre, ¿sí? Pero supongamos que, a ver, él sale de la casa, pero no comienza a hacer un registro de cuánta distancia recorre al principio, sino que se olvida, sale, comienza a caminar, y en algún momento X, ¿sí? Decide empezar a hacer un registro. Quizás en ese momento X, él no sabía cuánto tiempo había pasado, pero se dio cuenta que había recorrido al principio 3 kilómetros, ¿sí? Es decir, desde la casa y recién a los 3 kilómetros desde que salió de la casa empezó a hacer el registro, ¿sí? Es como que ese sería el tiempo cero o la hora cero, por más que haya salido antes, ¿sí? Se olvidó y dice, bueno, caminó cierta distancia, pasó cierto tiempo, por supuesto, y se da cuenta que tenía 3 kilómetros de distancia desde su casa. Entonces, desde el kilómetro 3 empieza a hacer registro, ¿no? Y desde acá se va dando cuenta que avanza, que pasa una hora y llegó al kilómetro 5,
que pasa otra hora y llegó al kilómetro 10, que pasa otra hora y llegó al kilómetro 15, y pasa otra hora más y ya había recorrido 20 kilómetros. ¿Sí? Ok, entonces, vamos a hacerlo más simple todavía. Vamos a decir que por casualidad este número es el mismo, ¿sí? Y vamos a cambiar todos estos de acá como para que se entienda mejor la relación que va a haber entre estas dos variables. Así va a quedar súper básico el ejemplo. Bien. Entonces, se da cuenta que pasa 5 kilómetros y recién ahí empieza a transcurrir una hora de tiempo y ve cuánta distancia recorrió, otra hora más de tiempo y observa cuánta distancia recorrió, y así hasta que terminó, ¿sí? Entonces, tiene esos registros, se forma una tablita, ¿sí? Esto lo puede guardar en el celular. Bueno, estos datos que tengo acá en una tabla súper básica con dos columnitas, ¿los podré llegar a volcar en una gráfica, por ejemplo? ¿Sí? A través de esta tabla, donde tenemos la columna de la izquierda que corresponde a la cantidad de horas que transcurrieron desde que salió de la casa, y la columna de la derecha que corresponde a la distancia recorrida. ¿Está bien? Entonces dice, ¿podré realizar una gráfica a partir de estos datos que tengo acá? Y bueno, y en realidad sí, y vamos a encontrar que es una función lineal, porque es precisamente el tema que vamos a aprender hoy. Entonces dice, bueno, mira, yo voy a llamar con ciertas letras, ¿sí? A las horas que tenemos acá indicadas en la primera columna, en esta columna de la izquierda, y lo voy a llamar X, y voy a llamar con otra letra, por ejemplo Y, a todos los valores que tiene la columna de la derecha. Entonces decide utilizar todos los datos numéricos de X y todos los datos y sus correspondientes datos numéricos que tienen la columna de Y para tratar de volcar en una forma gráfica, ¿sí? Tratar de hacer una representación gráfica de esos datos que tenemos en esa tablita bien simple. Entonces dice, bueno, mira, yo voy a tener, por supuesto, dos ejes. Un eje horizontal y un eje vertical, ¿sí? Bien, entonces decide, por supuesto que acá, en la intersección de estos dos ejes que son perpendiculares, por supuesto, tenemos el cero, ¿sí? El origen. Y decide representar la cantidad de tiempo transcurrido, la cantidad de horas transcurridas en este eje horizontal que llamamos X. Esto es tiempo expresado en horas, a través de la letra X. Y la distancia recorrida y en este eje vertical, ¿sí? Entonces, a continuación, ¿y qué tiene que hacer? Volcar los puntitos así como, ¿y cómo es esto? Bueno, en realidad tiene que hacer alguna escala, ¿sí? Tiene que elegir una escala correspondiente, tanto para el eje X como una escala que corresponda al eje Y, y tiene que respetar esa escala, por supuesto. La escala que elija, ojo con esto, la escala que elija en este eje no tiene por qué ser la misma que la escala que elija en el otro eje vertical, ¿sí? Pueden ser dos escalas distintas. Realmente ahora elijamos dos escalas distintas para poder volcar todos los datos de esta tabla en puntitos que estén sueltos por acá, ¿está bien? Esto es el plano, esto es lo que se llama R2, ¿sí? Un plano es el pizarrón o una pared, el suelo, el techo, son todos planos, ¿sí? Entonces, en este plano de la pizarra, vamos a volcar a través de los dos ejes coordenados, por supuesto, todos esos datos, ¿sí? Entonces, primero elijo la escala. Fíjense que en el eje X tengo que ubicar estos numeritos nada más, ¿sí? Entonces, como para que no queden tan comprimidos, voy a decir que acá tengo el 1, la misma distancia para poder ubicar el 2, la misma distancia para ubicar el 3,
Y la misma distancia para ubicar el número 4. Ok. Y para allá no voy a marcar nada, porque ya saben que acá, desde el origen, desde el 0, la intersección de los dos ejes hacia la izquierda, ¿sí? En el eje X hacia la izquierda tengo los valores negativos, ¿sí? Y acá no vamos a considerar en este problemita ningún valor negativo de X, ¿sí? Porque representaría cantidad de horas negativas desde que salió acá, de su casa, y eso no tiene sentido en este problema. Y lo mismo que desde acá, desde el centro hacia abajo, en el eje vertical, tampoco voy a ubicar ningún numerito, porque no tendría sentido, porque este eje representa distancias recorridas y no va a estar recorriendo luego de cierto tiempo menos 10 kilómetros. ¿Sí? Así que hacia la izquierda del eje X del origen no tiene sentido en este problema graficar nada, y hacia abajo tampoco. Por cómo es el problema, ¿sí? En otros problemas quizás sí tenga sentido seguir graficando por acá. Acá vamos a graficar, vamos a ubicar estos 5 puntos en lo que se denomina el primer cuadrante, ¿sí? Porque al realizar los ejes coordenados X, Y, tenemos el plano, como si fuese todo el plano, ¿sí? del pizarrón, lo tenemos dividido en 4 cuadrantes y se nombran así. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, ¿sí? En sentido antihorario, ¿está bien? Entonces acá vamos a ubicar estos puntitos solo en el primer cuadrante, por cómo es el problema, ¿sí? Bien, entonces dice, bueno, mirá, esta hora cero en realidad no es cuando salió de la casa, sino que cuando hizo la primera medición, cuando hizo el primer registro, considerando cuánta distancia había recorrido, ¿sí? Bueno, pero ¿qué falta elegir acá en el eje Y? Y la escala que vamos a tener que respetar. Entonces, voy a decir ahora que esta distancia es 5. Fíjense que esta escala es distinta, pero no importa, respecto del eje X, ¿no? Esta distancia es 10, esto es 15, 20, y 25 por acá. Ok, no vamos a marcar más numeritos, no hace falta. Ahora sí podría estar ubicando estos puntitos, ¿sí? Y fíjense cómo se ubican. Muy sencillo, ahora vemos cómo podemos representar, ¿sí? A estos puntos a través de otra escritura. Pero pensémoslo a través de esta tabla. Y vale 0, vamos a estar paraditos acá, y el valor de y es 5. Entonces, si x es 0, estamos paraditos ahí, y como y vale 5, desde acá tengo que subir 5 unidades, que en este caso sería 5 kilómetros, ¿sí? Vamos a marcar acá que esto es el eje y, y recuerden que indica distancias expresadas en kilómetros. Bien, bueno, pasó una hora y terminó recorriendo 10 kilómetros, muy bien. Vamos a ubicar ese punto por acá. Otra hora más, o sea, desde que empezó a hacer un registro, pasaron 2 horas y se dio cuenta que recorrió 15 kilómetros. Otra hora más y se dio cuenta que recorrió 20 kilómetros. Y por último hizo el registro en la hora 4, desde que comenzó a hacer los registros, y se dio cuenta que había recorrido 25 kilómetros. Tenemos ese puntito de ahí. Pensé que ubicamos 1, 2, 3, 4, 5 puntitos, ¿sí? Y ahora lo que se hace comúnmente en todos estos problemas es la regla y unir estos puntos que yo ubiqué recién en este primer cuadrante, ¿sí?
Y fíjense que si, bueno, esto por supuesto no me va a salir súper bien, pero bueno, la idea es que ustedes utilicen una regla y se den cuenta que esto efectivamente es una regla, ¿sí? La gráfica de una función lineal termina siendo una recta. En este caso terminamos teniendo una recta que sube, ¿sí? Fíjense que a medida que x aumenta, el valor de y también aumenta. En ese caso decimos que tenemos una recta que es con pendiente positiva, y ahora lo vamos a ver, pero vamos a decir que tenemos una función creciente. Está creciendo, ¿sí? A medida que x aumenta, el valor correspondiente de y también aumenta. Pero otra situación puede ser al revés, que cuando yo ubico los pares, estos puntitos en el plano, termino uniendo esos puntos con la regla y me doy cuenta, che, no estoy teniendo una función creciente, sino que tengo una función así hacia abajo. Bueno, eso es una función decreciente y va a tener pendiente negativa, y ahora vamos a ver qué es esto de la pendiente de una recta. Bien, entonces, en definitiva yo ya pude volcar este registro básico que había hecho la persona, a través del tiempo que pasaba y de la distancia transcurrida en la parte gráfica, ¿sí? Y recuerden que utilizamos en este problemita solo los valores que están ubicados en el primer cuadrante, ¿sí? Para acá no tiene sentido ubicar ningún punto, hacia abajo tampoco. ¿Bien? Ok. Estos puntos, antes de ir a la parte gráfica, estos puntos que tenemos acá en esta tabla sencilla, los podemos representar de otra forma, a través de lo que se llama un par ordenado, ¿sí? Vamos a decir que este puntito de acá lo llamamos con la letra A, este puntito de acá B, este es C, este es D, y este es el punto E. El punto A, en realidad todo punto del plano, ¿sí? Va a tener siempre dos componentes. Van a estar separadas por coma o punto y coma. ¿Bien? Todos los puntitos del plano. Se llaman pares ordenados. ¿Por qué pares? Porque hay dos componentes, tenemos dos coordenadas, y ordenados porque el orden en el cual yo escriba esos numeritos importa. Importa el orden, ¿sí? Y es súper sencillo recordar esto. La primera coordenada, la primera componente, siempre me va a indicar el valor de x. La segunda coordenada siempre me va a indicar el valor de y, ¿sí? Entonces, si el eje horizontal, por supuesto, corresponde a x y el eje vertical corresponde a y. Entonces, acá en el punto A tengo 0 para x y 5 para y. Ahí tengo ese puntito A. ¿Está bien? Expresado otra vez de un par ordenado. Par porque hay dos componentes, dos coeficientes, y ordenado porque el orden importa, ¿sí? No es lo mismo el punto 0,5 que el punto 5,0. Fíjense que el 5,0 estaría por acá. 5 para x, 0 para y. No es lo mismo este puntito que este de acá. ¿Está bien? Bueno, el punto B tiene coordenadas 1, 10. El punto C, 2, 15. El punto D, 3, 20. El punto E, 4, 20. ¿Sí? Utilizamos letras mayúsculas para representar puntos del plano. Recuerden que vamos a tener dos componentes y el orden en el cual ustedes escriban esos numeritos termina importando, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, no es lo mismo este punto A, que es 0,5, que 5,0, que estaría ubicado por acá. 5 para x y 0 para y sería este punto de acá. No subo nada y no bajo nada. Es este el punto 5,0. Fíjense que este punto no es el mismo que este puntito de ahí. Entonces, podemos hacer un registro a través de una tabla, podemos trabajar con pares ordenados, podemos trabajar en la parte gráfica utilizando una escala conveniente en cada uno de los dos ejes coordenados, y una vez que ubicamos los puntos, puedo agarrar una regla en esta situación y trazar
la gráfica de cierta función lineal. Ahora, a toda esta información, en realidad, la podemos expresar de otra forma, sin necesidad de utilizar ni una tabla de valores, ni la parte gráfica, ni utilizando la representación de puntos del plano, de pares ordenados. Podemos utilizar, y es lo que vamos a hacer en la mayoría de los casos, una fórmula. ¿Sí? ¿Podremos encontrar una fórmula que me determine, teniendo en cuenta los valores de X, y me determine su correspondiente valor de Y? ¿Sí? Bueno, y la respuesta es sí, podemos encontrar una formulita. Bueno, vamos a pensarlo acá. Esa formulita, ya saben, es esa f de x va a corresponder en este caso, por supuesto, a una función lineal, ¿sí? Muchas veces, recuerden que por una cuestión de simpleza, como para escribir un poquitito menos, en vez de escribir siempre f de x, escribimos directamente y. ¿Bien? Yo acá en esta tabla de valores, en vez de poner y, puedo escribir directamente f de x. ¿Bien? Es exactamente lo mismo, lo vamos a tomar como si fuesen lo mismo. Entonces, podremos encontrar a través de esta tabla de valores, o a través de la representación gráfica, o a través de estos 5 puntitos, de estos 5 pares ordenados, podremos encontrar alguna fórmula que me determine efectivamente esta tabla o esa representación gráfica, o que me encuentre a partir de los datos de X su correspondiente valor de Y. Y sí, y en este caso es muy sencillo, por eso yo les había dicho que íbamos a empezar con un ejemplo simple, y la fórmula es sencilla, pero vamos a suponer lo siguiente. La persona salió de la casa, caminó cierta distancia, y en un momento empieza a hacer el registro, ¿no? Y eso sería el momento cero, la hora cero, ¿sí? Y se da cuenta que ahí había recorrido 5 kilómetros. Ok. Pasa una hora de tiempo y se da cuenta que recorrió 10 kilómetros y así. Bien. Entonces, ¿qué pasa si yo escribo, por ejemplo, y esto es sencillo, esto es así, x más 5, por ejemplo, ¿no? Entonces yo digo, mirá, yo encontré una expresión, una fórmula, que en este caso es una f de x, una función lineal, que es igual a x más 5, y no importa el valor de x que vos coloques acá, siempre te va a dar su correspondiente valor de y. ¿Sí? Y fíjense, si x es 0, me queda 0 más 5, 5. Perfecto. Pasa por el punto A, 0, 5. Digo, bueno, reemplazo ahora la x por 1. Y me queda 1 más 5, 6. Y acá tengo un problema porque no me dio 10. Bueno, sigo. Reemplazo x por 2. Vamos a ver si me da 15. 2 más 5, 7. No me da 15. Entonces, es como que este x más 5 me vale para encontrar este puntito A, el 0,5 y listo. Y para el resto no. Entonces, en realidad está mal esta expresión de x más 5, como para decir, realmente a través de esta fórmula podés generar esta tabla, o podés encontrar estos puntos ordenados, estos pares ordenados, o podés graficar esa función lineal, de obtener esa recta. En realidad está mal. Lo que está faltando acá, a ver si sirve, es lo siguiente. Vamos a multiplicar a la x por 5. ¿Sí? Ok, entonces vuelvo a empezar. Digo, mirá, yo voy a reemplazar x por 0. Entonces, vamos a borrar el gráfico porque si hay que comentar algo más. Entonces digo, bueno, yo tomo esta expresión y voy a reemplazar la x por 0 para ver si efectivamente me da 5 o no, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Y 5 por 0 más 5. Bueno, entonces, f de 0 es 0 más 5, 5. Está bien, me dio 5.
Si x es 0, la función f vale 5. Está bien, pasa por ese punto A. Bueno, pero ¿qué pasa si decido reemplazar x por 1? Cada vez que por acá esté dando vueltas la x, voy a poner el numerito 1. Y vamos a ver si me da 10 o no. Entonces tengo que hacer este cálculo. 5 por 1 más 5. Y bueno, sí, me da 10. Ah, buenísimo, pasa por este punto B. Bueno, pero ¿qué pasa si reemplazo x por 2? Deberíamos llegar a 15. Entonces hago esta cuenta. 5 por 2 más 5. Más 5. Bueno, sí, me da 10 más 5, 15. ¿Sí? Entonces ahí, sí, ya nos damos cuenta que efectivamente esta expresión 5x más 5, que es una función lineal, porque mi variable x tiene exponente 1, función lineal o función de primer grado, como ustedes prefieran llamar, esta expresión me ubica sin ningún problema todos los valores que tengo en esta tabla, me ubica esos puntitos A, B, C, D y E sin ningún problema, y si yo pretendo graficar y trasladar a la parte gráfica esta expresión, que ya sabemos que generamos esta tabla, me va a dar esa misma recta azul que tenemos ahí. ¿Sí? Entonces, muchas veces, en realidad casi siempre, nosotros vamos a trabajar con una formulita. ¿Sí? ¿Podemos trabajar en función lineal con alguna tabla de valores? Sí, pero no hace falta y es algo que vamos a dejar de lado porque es un concepto que no se quiere trabajar la materia a través de una tabla de valores con función lineal, sino básicamente a través de una fórmula. ¿Bien? Yo necesitaría poder encontrar una expresión determinada que me represente una función lineal y que en serio me dé todos estos valores. A partir de que uno va cambiando el valor numérico de mi variable x, me va dando su correspondiente valor de y o f de x porque es lo mismo. Entonces, vamos a trabajar mucho con fórmulas, ¿sí?, de función lineal y generalmente, o quizás si el problema no nos pide, tendríamos que trasladar este 5x más 5, esa expresión de la función lineal, a la parte gráfica. ¿Sí? En este caso, por el problema que yo pensé, me quedo trabajando solo, recuerden, en el primer cuadrante, porque el problema en estos tres cuadrantes no tiene sentido. ¿Sí? Y yo les había comentado que ahí teníamos una función creciente, ¿sí? Porque la recta es como que va para arriba. Entonces yo les había comentado que había algo que se llamaba pendiente y que era un número positivo, o sea, un número mayor que 0. ¿Sí? Y siempre que yo tenga una pendiente positiva, un numerito como pendiente que es mayor que 0, voy a terminar obteniendo una función creciente, ¿sí?, que va a ser una recta así que se va para arriba. ¿Sí? Entonces, ese número, esa pendiente que yo estoy nombrando, que puede ser un número positivo o un número negativo, ¿está dando vueltas por algún lado de acá? Y en realidad sí, es el numerito que multiplica mi variable x. ¿Sí? Este numerito de acá es la pendiente de la recta. ¿Sí? Siempre es el numerito que multiplica la x. Si es un número mayor que 0, o positivo, en este caso que es 5, al trasladar a la parte gráfica, no sé qué coordenadas, voy a obtener una recta así hacia arriba. ¿Sí? Si llega a ser negativo, me va a dar una función decreciente. ¿Sí? Podría llegar a tener una recta vertical, o sea, paralela al eje Y, sí, en el caso particular, sí, ahora lo graficamos porque es algo que no vamos a usar. ¿Sí? Pero podríamos llegar a tener una recta vertical, inclusive una recta horizontal. ¿Sí? Una vertical paralela al eje Y, una horizontal paralela al eje X. Pero son casos particulares. ¿Sí? Suelen aparecer, pero no mucho. ¿Sí?
En general vamos a trabajar con pendientes que son no nulas, ya sea un número positivo o un número negativo. ¿Sí? Entonces, por un lado. Y después, fíjense, que acá me quedó el término más 5 solito. Bien. Y este numerito que está acá, que se llama, bueno, lo voy a abreviar, ordenada al origen, es simplemente este numerito, la intersección con el eje vertical, en este caso con el eje Y. Y fíjense que acá se cumple, por supuesto, este numerito está ubicado acá como valor, como componente Y del punto A. ¿Bien? Ordenada al origen, siempre, siempre me indica la intersección, ¿sí?, de la función con el eje vertical. En este caso es el eje Y. ¿Sí? Este número puede ser cualquier número real, un número positivo, o puede ser el 0, o puede ser un número negativo, y en general, respecto de la pendiente, o sea, vamos a sacar el 0, ¿sí? No vamos a trabajar con una pendiente igual a 0, poquito, pero algo vamos a trabajar, pero no mucho. Y este número en general va a ser un número positivo o un número negativo. ¿Sí? Entonces, en una función lineal que tiene esta expresión, vamos a identificar estos dos numeritos, la pendiente y la ordenada al origen. La pendiente, si es positiva, me da una recta, me da una función creciente, si es negativa, una función decreciente, y este numerito, que fue la ordenada al origen, que es la intersección con el eje Y, con el eje vertical, recuerden que sí puede llegar a ser cualquier número real que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, lo que más vamos a trabajar es, en función lineal, una fórmula que me describa este conjunto de puntos que tengo dando vueltas acá en una tabla, y con la parte gráfica. Quizás en otros problemas que nos plantean, quizás tiene sentido graficar hacia la izquierda del 0, o sea, con valores negativos de X, y hacia abajo del 0, o sea, con valores negativos de Y. Eso depende en realidad del problema que nos están planteando. ¿Sí? Acá, gráfico hasta ahí, pues bueno, podría seguir, porque quizás la persona sigue caminando, pero no sé qué otros puntos tendrá. Pero bueno, esto podría continuar, ¿sí? Pero en este caso no tendría que cometer el error de continuar la recta hacia allá, porque en este caso no tiene problema. Entonces, en función lineal utilizamos fórmulas, vamos a utilizar mucho la parte gráfica, ¿sí? Tenemos que identificar rápido, si me dan la fórmula de una función lineal, cuál es la pendiente y cuál es la ordenada al origen, ¿sí? Bien. Entonces, puedo llegar a tener algún problemita simple en donde básicamente tendríamos que identificar cuál es la pendiente de la función lineal que me dan, cuál es la ordenada al origen, y si me piden graficar, grafico, si no me piden graficar, no grafico nada. Bueno, muy bien. Entonces, estos conceptos bien básicos de función lineal, considerando pendiente, considerando ordenada al origen, esto es la 4, práctica 5. Ok. En el ejercicio 1 tengo que graficar ciertas funciones lineales, pero en el mismo sistema de ejes coordenados. ¿Sí? Bien. ¿Fórmula para encontrar la pendiente? Sí. Ahora les comento. ¿Sí? Entonces, en el 1 en realidad ya podrían estar resolviendo el ejercicio 1, y aparte de graficar, me piden para cada una de las rectas
indicar la pendiente, la ordenada al origen y la relación que tienen las rectas que representan funciones lineales e igual pendiente, ¿sí? ¿Qué se puede concluir? Porque quizás me dan dos rectas, dos formulitas de funciones lineales que corresponden a funciones lineales y las termino graficando y me doy cuenta que esas dos rectas son paralelas. Entonces, ¿qué particularidad tienen dos rectas que son paralelas? Tienen la misma pendiente. ¿Sí? Súper fácil de recordar. Si dos rectas tienen la misma pendiente, entonces son paralelas. ¿Sí? Y viceversa, si dos rectas yo las grafico y son paralelas, entonces tienen la misma pendiente. ¿Sí? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, una recta, una función I1 que tiene una pendiente M1 por X y una ordenada al origen B1 y otra función I2 que tiene pendiente M2 y ordenada al origen B2, entonces, si me dan dos funciones lineales, si yo observo que este numerito es igual a este numerito de acá, ¿sí? Sí, M1 es igual a M2, entonces I1 es paralela a I2, ¿sí? Tienen que tener la misma pendiente, si no, no van a ser paralelas. Por ejemplo, 2x menos 3, cuando yo lo grafique, va a ser una recta paralela a 2x más 8. ¿Y por qué sin graficar en realidad ya me doy cuenta que son paralelas? Porque tienen la misma pendiente. Otro par de rectas que sean paralelas, por ejemplo, menos un cuarto por x más 1, menos un cuarto por x menos raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Esta constante que es la ordenada al origen, acá no interviene para poder determinar si esas rectas son paralelas o no. Fíjese que acá la pendiente es menos un cuarto y acá también es menos un cuarto. Por lo tanto van a ser paralelas. ¿Sí? Lo puedo verificar graficando esta recta y esta recta de acá en el mismo sistema de ejes. No en dos ejes separados, sino en el mismo. ¿Sí? Bien. Entonces, súper sencillo cómo recordar cuando dos rectas son paralelas. Y les comento, no sé en qué ejercicio estará por ahí, qué condición tendría que cumplir para determinar que dos rectas son perpendiculares. Entonces vamos a hacer así, voy a utilizar estas mismas expresiones. Y voy a decir, mirá, si tengo estas dos rectas y observo que tienen la misma pendiente, entonces puedo concluir que son paralelas. Pero si ocurre lo siguiente, si yo tomo la pendiente M1 y la multiplico por la pendiente M2, si la multiplicación de estos dos numeritos nos llega a dar -1, entonces la recta I1 va a ser perpendicular a la recta I2. Pero solo cuando pasa esta condición, ¿sí? De que multiplico las dos pendientes, si me llega a dar -1, entonces puedo concluir que las dos rectas dadas, I1 e I2, son perpendiculares. Después eso se podría verificar, por ejemplo, en la parte gráfica, ¿sí? Ejemplo de dos rectas perpendiculares. No sé si había escrito antes 2x más 3. Y ahora fíjense qué número escribo como pendiente de esta recta. -1/2. Bueno, y acá, qué sé yo, le resto 1.
Entonces, ¿qué observo? Que esta pendiente es 2 y esta pendiente es menos 1/2. Si yo tomo estas dos pendientes y las termino multiplicando, efectivamente le da menos 1. ¿Sí? ¿Cuándo pasa eso de que consideramos dos números, los multiplico y el número me da menos 1? Cuando esos dos numeritos en cuestión son opuestos, uno es positivo y el otro es negativo, pero al mismo tiempo, aparte de ser opuestos, son inversos entre sí. Fíjense, 2 tiene signo positivo, menos 1/2 negativo. ¿Sí? Son opuestos, tienen signos distintos, pero al mismo tiempo 2 es inverso de 1/2 y 1/2 es inverso de 2. Fíjense que estos dos números son opuestos e inversos entre sí. Y por supuesto que cuando tomo dos números que son opuestos e inversos entre sí, los multiplico, el resultado va a ser menos 1, puede ser menos 2. ¿Sí? Entonces esa es otra manera de poder verificar, sin hacer ninguna cuenta, sin hacer esta cuentita simple, de poder decir si son perpendiculares o no las rectas que me dio. ¿Sí? Veo si las pendientes tienen signos opuestos y si son números inversos entre sí. ¿Bien? Esa es otra manera. Si yo grafico estas dos, me van a dar rectas perpendiculares. ¿Sí? Bien. Súper simple. Cuando dos rectas son paralelas, cuando tienen la misma pendiente. Cuando dos rectas son perpendiculares, cuando el producto de las dos pendientes dadas es igual a menos 1. ¿Sí? O cuando esos numeritos son inversos y opuestos entre sí. Ok. Bien. Y ahora vamos a comentarles de cómo puedo encontrar, por ejemplo, el numerito de la pendiente, el numerito M. No me lo dan, y me dan otros datos como para considerar. Esperen un segundito, voy a cerrar la ventana. Ahí está. Bueno, por ejemplo, a ver. Yo tengo como fórmula, como expresión general, una f de x que es igual a mx más b. Ya sabemos que b puede ser cualquier número real. Y este numerito, recuerden que es la ordenada al origen, que es la intersección con el eje y con el eje vertical. Y m es la pendiente, ¿sí?, de la recta, de esta recta que podría llegar a ser creciente o decreciente. ¿Está bien? Entonces, sabemos que si m es positivo, cuando represento en los ejes cartesianos obtengo una función creciente. Si m es negativo, represento en los ejes cartesianos y obtengo una recta, una función decreciente. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si no me dicen, mira, yo te doy una función y igual 2x más 3 y quiero que la grafiques, que me diga dos puntos que pertenecen a esa recta, sino que me dicen, mira, vamos a hacer al revés. Yo te doy dos puntos distintos del plano y quiero que encuentres cuál es la ecuación de la recta, de esa función lineal que pasa por esos dos puntos distintos que te doy. ¿Sí? Entonces, la situación cambiaría porque yo tendría que encontrar este número, m, y lo tendría que encontrar este numerito b también para decir, mira, esa función f igual a mx más b pasa exactamente por los dos puntitos distintos que me diste, ¿sí? Imaginemos que tenemos en los ejes coordenados x, f de x, tengo dos puntos, ¿sí? Por ejemplo, un punto que ubico por acá, que lo va a tener coordenada x1 en x, coordenada y1 en y, lo puedo llamar P, ahí tengo el punto P, y supóngase que vamos a ubicar por aquí otro punto que lo represento con otra letra mayúscula, Q, que va a tener coordenadas x2, x y 2 por acá. Bien. Entonces, esa es la única información que me dan. Mirá, yo te doy estos dos puntos, P y Q,
Sí, yo los puedo ubicar en un sistema de ejes cartesianos, haciendo una escala correspondiente, y es más, después puedo agarrar la regla, uno estos dos puntos, y ya tengo la gráfica de esa función. Pero en este caso esa función es desconocida. Me dice, mira, yo lo único que te doy son estos dos puntos, P y Q, y quiero que me encuentres quién es M y quién es B. ¿Sí? Bien. ¿Cómo encuentro M? Vamos a escribir P, entonces, con coordenada x1 y 1, y Q con coordenadas x2 y 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo encontrar la pendiente M, este numerito, a partir de dos puntos distintos del plano que me están dando? ¿Sí? Lo único que conozco son las coordenadas del punto P y las coordenadas del punto Q. No conozco nada más. Puedo, sí, como les dije recién, graficar los ejes coordenados con una escala correspondiente, ubicar los dos puntos, agarrar la regla, unirlos y ya tengo la gráfica. Pero aparte de eso, hago la gráfica si me piden la gráfica, necesito encontrar la fórmula, ¿sí? De esa función lineal que pasa por P y por Q. Entonces, ¿cómo encuentro M? Muy fácil, con esta formulita. I2 menos I1 dividido x2 menos x1. ¿Sí? Con esa formulita yo puedo encontrar M. ¿Sí? Y las coordenadas I2, I1 ya las tengo, y las coordenadas x2 y x1 también ya las tengo. ¿Está bien? Entonces, con esta formulita de acá, yo ya puedo encontrar la pendiente, ¿sí? De esa recta que pasa por P y Q. Lo único que me faltaría, lo único que me restaría sería encontrar la ordenada del origen B. ¿Y cuál es la intersección con el eje vertical? ¿Cuál es la intersección con el eje I o FD? ¿Sí? Bueno, y eso ahora lo vemos como para poder calcular, ¿sí? Pero es muy, muy, muy simple. Recuerden acá que este I1 lo puedo pensar como F de X1 y este I2 lo puedo pensar como F de X2. ¿Sí? ¿Cuál es el valor que toma la función cuando X vale X1? ¿Cuál es el valor que toma la función cuando X vale X2? ¿Sí? Bien. Y una vez que yo encuentro M, es fácil encontrar este numerito B. ¿Por qué? Porque voy a poder utilizar cualquiera de los dos puntos que me dieron para poder encontrar ese numerito B. ¿Sí? Tendría que venir, una vez que encuentro M, tendría que venir acá y reemplazar la X por X1 o por X2, por cualquiera de los dos, de las dos coeficientes, de esos dos coeficientes que tienen ahí, y reemplazan esta f de x por su valor correspondiente. Por supuesto que si utilizan x1, no usen i2. Si utilizan x1, utilizan i1 o f de x1 para reemplazar acá. Y si utilizan x2 para reemplazar acá, no usen i1, usen i2, o sea, f de x2 para reemplazar acá. Y ahí, con esa ecuación súper sencilla, ya pueden encontrar b. Pero primero tengo que tomar el trabajo de encontrar la pendiente de esa recta. ¿Sí? Recuerden que puede ser un número positivo o un número negativo. Por cómo yo ubiqué estos dos puntos, P y Q, este numerito M va a ser positivo porque termino obteniendo una función creciente. ¿Sí? Pero yo puedo elegir otro punto por acá. Lo llamo R y va a tener esta coordenada x3 y esta coordenada y3. ¿Sí? Y si yo quiero obtener la ecuación de la recta que pasa por P y por R, ya me doy cuenta que como es una función decreciente, ese numerito M tiene que ser negativo, sí o sí. ¿Bien? Bien. Ok. Entonces,
También se puede plantear, seguramente que en la práctica haya algún problema de, dado 2 puntos, encontrar la ecuación de la recta que pasa por ellos y quizá me piden graficar y después identificar la pendiente y la ordenada del origen y no mucho más que eso. ¿Sí? Bien, entonces tenemos, a ver, para repasar, ¿cuál es la expresión general de una función lineal, una función de primer grado? ¿Sí? Mx más b, m es la pendiente, se puede calcular así si la desconozco a través de 2 puntos que me dan. Recuerden que si es positiva, obtengo una función creciente, si es negativa, decreciente. Y b, siempre, 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 es la intersección con el eje y o con el eje f de x, ¿sí? Con el eje vertical. Y b sí puede ser cualquier número real. ¿Está bien? Acá no hay ninguna restricción. B puede ser cualquier número real. Y en general, m va a ser no nulo, va a ser un número distinto de 0, ¿sí? No es que no puede ser 0, podría llegar a ser 0, pero es un caso particular, puede aparecer en la práctica, pero no mucho, ¿sí? En general m va a ser un número positivo o negativo. Bien, vimos cuando 2 rectas son paralelas, muy sencillo de recordar, cuando tienen la misma pendiente. Vimos cuando 2 rectas son perpendiculares, cuando el producto de las 2 pendientes es igual a -1, ¿sí? Y cómo poder encontrar la ecuación de una recta que pasa por 2 puntos P y Q que nos dan, ¿sí? Encuentro primero M y después tengo libertad de usar las coordenadas de P o las coordenadas de Q para poder encontrar B. Efectivamente, usen estas coordenadas o estas de acá, el numerito B no va a cambiar, va a ser el mismo, ¿sí? Podemos ver un ejemplo. Sin hacer ninguna gráfica. A ver, por ejemplo, si yo tengo el punto P con coordenadas 1, 3, punto Q con coordenadas -2, vamos a hacer así, 2, -5, a partir de esos 2 puntos yo puedo encontrar la pendiente M, ¿sí? Bueno, pero yo recién en lo que borré tenía que P era igual a x1 y 1 y Q era igual a x2 y 2, y acá tengo números. ¿Y dónde está x1 y 1, x2 y 2? Si tengo números ahí, bueno, súper simple. Cada uno tiene la libertad de elegir como quiera quién es x1 y x2. Yo puedo decir que este 1 es x1, por lo tanto 3 va a ser y1, y este 2 es x2, y este -5 es y2. Pero quizás otra persona los elige al revés, y no hay ningún problema, les va a dar el mismo valor de m, efectivamente el mismo valor, ¿sí? Nos podemos tomar el trabajo de elegir al revés, ¿sí? Las componentes de P y Q para reemplazar acá, y nos va a dar el mismo numerito M, ¿sí? Entonces, M sería, a ver, el I2 que nosotros elegimos, -5, menos el I1 que elegimos, 3. En el denominador tengo X2, que es 2, menos X1, que es 1. Entonces, ¿qué me queda? Que M es igual a -5 menos 3 menos 8, 2 menos 1, 1. Entonces, M es igual a -8. Pendiente negativa. Por lo tanto, si después me piden graficar la recta que pasa por P y Q, va a tener que ser una función decreciente. ¿Por qué? Porque ya sé que la pendiente es negativa. ¿Bien? Cuando yo traslado estos puntos
en los ejes cartesianos, si tomo la regla y los voy a unir, no me puede quedar una función creciente, sino decreciente por esa información que ya tenemos ahí. ¿Sí? Fíjense que si los decidimos elegir al revés a estos numeritos, nos va a dar el mismo numerito m menos 8. ¿Sí? Profe, una Sí. consulta. Eso sería la fórmula de la pendiente que pasa por 2 puntos, ¿no? No, no es que la pendiente pasa por 2 puntos, la recta pasa por 2 puntos. Pasa por 2 puntos, sí, sí. ¿Sí? Esa recta que pasa por 2 puntos distintos va a tener una pendiente. ¿Cómo calculamos la pendiente? Con esta formulita. Perfecto, gracias. ¿Sí? De nada. Entonces, supongamos ahora que elegimos al revés. X1 y 1, X2 y 2. No sé si me da lo mismo. Bueno, no importa. A ver. ¿Quién es I2? 3. Menos I1, menos 5. Ahora, X2 es 1. Menos X1 que es 2. Entonces, ¿qué me queda acá? 3 menos 5, 3 más 5, 8. 1 menos 2, menos 1. 8 dividido menos 1 es menos 8. Efectivamente me quedó el mismo valor de la pendiente M. ¿Está bien? No importa cómo elijan las coordenadas x1, x2, y1 y 2, en estos dos puntos que les dan, el valor de M va a ser el mismo. ¿Bien? El mismo. Ok. Entonces, bueno, yo ya conozco M. Profe, Sí. ¿y el valor de B? Y ahora lo calculamos. Esto lo borro. Tendría que decir, bueno, si acá me piden y yo dé como respuesta un mx más b y ya conozco m, solo me falta calcular b. ¿Cómo encontramos b? Súper simple. M dijimos que es menos 8. Menos 8 se multiplica por x, le sumo b. Bueno, y esto me tendría que dar un f de x, ¿sí? Ahora, yo dije que acá también tenemos libertad de utilizar las coordenadas del punto P o las coordenadas del punto Q, me va a dar el mismo valor de B, de la ordenada de origen. Entonces, tengo que reemplazar X por alguno de estos dos, pero teniendo en cuenta el X que yo elijo, tengo que reemplazar esta F de X. ¿Está bien? Si yo acá elijo X1, acá tengo que poner F de X1. Elijo X2, tengo que colocar F de X2 y reemplazar. ¿Sí? Pero le va a dar lo mismo. Entonces, si elijo X1 y 1 como está planteado acá, ¿está bien? X1 es 2. Y 1 F de X1 es menos 5. Entonces acá tengo menos 16. $16 va a pasar sumando, entre comillas, 16 menos 5, 11. Ahí está. B es igual a 11. ¿Sí? Si elegía los otros numeritos que teníamos por ahí, bueno, es lo mismo. ¿Sí? Lo hago por acá. Menos 8 por. Y ahora usamos estas coordenadas. 1, 3. 1 para X, 3 para Y, o para F de 1. Y esto es menos 8. Menos 8 pasa sumando acá. 8 más 3, 11. Efectivamente es el mismo valor de B. No va a cambiar. Usen el punto, las coordenadas del punto P o las coordenadas del punto Q, el valor de B es el mismo. ¿Sí? Ahí también tienen libertad de elegir cualquiera de los dos puntos en cuestión para encontrar el valor numérico de B. ¿Sí? Y lo mismo, para encontrar M, ordenan estas componentes, estas 4 componentes, como ustedes quieran. A ver,
en este orden correspondiente, por supuesto, pero las elijan como las elijan, el numerito m es único. ¿Bien? Entonces, ya tengo m, ya tengo b, entonces, ahora sí podemos dar la respuesta. ¿Sí? La recta que va a pasar por este punto P y el punto Q tiene esta ecuación. F de x igual a. ¿Quién es m? Menos 8. Menos 8 por x. ¿Y quién es b? 11 positivo. Listo. Más 11. Ya está. Esta recta menos 8x más 11 es la única recta que pasa por estos dos puntos. Y no hay otra recta que pasa por P y Q, por estos dos. Es la única recta. Tiene ecuación menos 8x más 11. ¿Está bien? ¿Sí? Estamos hasta acá con lo que es función lineal. Es bastante simple, ¿sí? Después hay algunos problemitas en la práctica, pero bueno, los vamos a ir leyendo de a poco, los vamos a ir interpretando de a poco, vamos a ver cuáles son los datos que nos dan, vamos a pensar siempre qué es lo que nos están preguntando, y bueno, vamos a poder ir resolviendo esos problemitas y respondiendo todas las preguntas que nos hacen respecto a ese problema, ¿sí? Pero bueno, en función lineal hay que manejar esto, ¿sí? ¿Cuál es la expresión general de la función lineal? ¿Qué me indica este número? ¿Qué me indica este número? ¿Cómo puedo encontrar este número a partir de dos puntos que me dan? ¿Dónde ubico este numerito cuando grafico los dos ejes coordenados? Siempre la ordenada al origen es la intersección con el eje vertical, con el eje Y. Recordar siempre, siempre, siempre cuando dos rectas son paralelas, cuando son perpendiculares, y bueno, y cómo puedo graficar una función lineal, ¿sí? ¿Cómo puedo graficar una recta? Porque si, por ejemplo, a mí me dan esta formulita, y lo único que me piden es graficar esa función lineal, menos 8x más 11, no voy a hacer una tabla, como hicimos al principio, con muchos valores de x. No, puedo armar una tabla mucho más acotada, con dos valores de x, y nada más, ¿sí? Con dos valores de x encuentro su correspondiente valor de y, ya con esos dos puntitos, ya puedo tener la gráfica de esa función menos 8x más 11, porque tomo la regla, los uno y ya está. No hace falta armar una tabla de valores con muchos valores de x, no. Con dos valores arbitrarios que ustedes elijan para x, ya está. Encuentra su correspondiente valor de y o f de x y trasladan esa información de esos dos puntitos distintos del plano a los ejes coordenados y listo. Toman la regla y unen y ya está. ¿Sí? Entonces no hace falta armar tablas de valores. Por eso no trabajamos con tablas de valores en función lineal, ¿sí? Con dos numeritos distintos de x, sabiendo su correspondiente valor de y, ya está, ¿sí? Y no hay que tardar mucho más que eso. Bien, es hacer eso solo y listo. ¿Algo más de función lineal? No, me parece que no. No. Entonces, en el 1 tenemos que graficar en el mismo sistema de ejes coordenados diferentes funciones lineales. Tengo que indicar cuál es la pendiente, cuál es la ordenada al origen de cada recta y qué relación hay entre esas rectas que son funciones lineales y que tienen la misma pendiente. Ya saben cuál es la respuesta. Y después, por ejemplo, Profe, sí, ¿podríamos graficar ese ejemplo así ya me queda todo cerradito? el ejercicio 1, O el ejemplo que dio usted recién. este de acá, de menos 8x más 11, ¿cómo puedo graficarlo? Sí, sí. Sí, bueno, ok. Vamos, bueno, borro esto, total. Ya tenemos la formulita que corresponde a esa función lineal. ¿Sí? Con pendiente negativa, menos 8 y ordenada al origen 11. Ok. Entonces,
Yo dije, bueno, si consideramos dos valores distintos de x, no hay que tardar mucho más que eso. Es simplemente tomar dos valores arbitrarios de x, lo que ustedes quieran, dos valores distintos de x, ustedes quieran, y ya está. Y encuentran su imagen, o sea, encuentran el valor correspondiente de f de esos numeritos x que eligieron, en forma arbitraria. Ustedes pueden tomar, por ejemplo, vamos a escribir acá, pueden tomar que x es 0 y calcular f en 0, que es muy sencillo, y f en 1. O sea, acá yo elegí en forma arbitraria x igual 0, x igual 1, y bueno, acá tengo que encontrar el número correspondiente. ¿Está bien? Pero f en 0 es menos 8 por 0, 0, más 11, 11. Siempre que ustedes coloquen el valor de x igual 0 en esta expresión, siempre el resultado va a ser automáticamente la ordenada al origen b, en este caso 11. Este primer término se anula, es 0. Y cuando reemplazo x por 1, me queda menos 8 por 1, menos 8, más 11, lo mismo que 11, menos 8, 3. ¿Ya está? Entonces, vamos a elegir que el 1 está por acá, y otra escala distinta para el eje vertical, para el eje f de x. Vamos a decir que esto es 3, entonces esto sería 6, 9, 12 y el 11 está por acá, ¿sí? Obvio que a ustedes les va a salir mucho mejor, mucho más prolijo en hoja cuadriculada, ¿está bien? Ok, ya volqué los valores. Entonces ahora vamos a encontrar los puntos. Si x vale 0, la función vale 11. 0, 11. Ah, pasa por acá. Y si x vale 1, la función vale 3. 1, 3. ¿Qué hacíamos con esos puntos? Los uníamos y listo. ¿Sí? Y ya está. ¿Sí? Acá sí grafico en los cuadrantes correspondientes, porque acá simplemente yo tengo que graficar una función lineal, ¿sí? No hay ninguna restricción y puedo usar todo el plano. ¿Sí? Y bueno, y ahí ya está. Profe, Fíjense que es una función decreciente, tiene sentido, porque la pendiente es negativa. Sí, decime. ¿tenemos que elegir dos números siempre? Sí, dos números de x distintos, por supuesto, que ustedes quieran. Y yo siempre elijo el 0 ¿Pueden y el ser 1. negativos? Sí, obvio, sí. Sí, sí. Dos números distintos. Pueden ser 0 y 1, 0 y 1000, pueden ser dos números negativos o dos números positivos, 1 y 2. Ustedes elijan los números que quieran. Yo elijo 0 y 1. ¿Está bien? Cuando x vale 0, la función ¿cuánto vale? Y la ordenada al origen. No pienso mucho. ¿Sí? Cuando x vale 1, bueno, es muy sencillo. Encontrar la imagen de 1 y ya está. Pero ustedes si quieren eligen otros números. ¿Sí? Yo siempre elijo 0 y 1. Ustedes elijan los números que quieran. ¿Sí? Y ya está. Ubican esos dos puntos con la escala que ustedes eligieron. Ustedes también en una hoja cuadricular quizás eligen otra escala y bueno, y está bien igual, ¿sí? Y unen los dos puntitos y ya está. ¿Sí? Bueno, ahí está. Si me pedían graficar menos 8x más 11, ahí está, ¿sí? Fíjese que 11, bueno, es intersección, recuerden, con el eje Y, con el eje vertical, ¿sí? Pero ustedes eligen en forma arbitraria. Yo elijo 0 y 1 como para hacer las cuentas rápido, ¿sí? Porque son valores chiquititos, ¿sí? Con 0 esto se anula siempre, entonces me queda la ordenada al origen, es obvio. Bueno, y con 1 hago la cuenta rápido, ¿sí? Pero pueden elegir, qué sé yo, 500 y menos 309, qué sé yo. ¿Sí? Como es lo mismo. Pero ahí ojo que si eligen números muy grandes, ya sean positivos o negativos,
en valor absoluto, ¿no? Hay que tener cuidado con la escala, ¿sí? Pero eligiendo 0 y 1 me parece que encuadra bastante bien como para hacerlo de una manera rápida, ¿sí? Bueno, y ahí está, ¿sí? Ok. Bueno, sería algo así respecto del ejercicio 1, pero en el mismo sistema de ejes coordenados, ustedes tienen que ubicar 4 funciones lineales, ¿sí? Hay un caso particular que es la primera, que es lo que les voy a comentar ahora, y les comento algo más que está relacionado con el ejercicio 2 y cortamos. ¿Qué pasa en el 1A? Yo tengo que f de x es igual a 2. Y ahí el numerito m, ¿quién es m? ¿Quién es b? No aparece la x ahí. Me dice que f de x es igual a una constante. F de x es igual a 2. Bueno, eso puede ocurrir, por supuesto, y lo podemos graficar sin ningún problema, pero es un caso... M no es 0, profe. ¿Cómo? Claro, M no sería 0. claro. En ese caso particular la pendiente es nula. M es igual a 0, muy bien. No suele aparecer que f de x es igual a una constante, pero a veces sí. Entonces, si a mí me piden graficar una constante, por ejemplo, f de x igual 2, que es constante, pienso automáticamente la pendiente es nula, es igual a 0, y es súper simple graficar esto, porque lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Cuando ustedes eligen la escala en el eje vertical, vamos a suponer que esto es 1 y esto es 2, van a ubicar ese numerito sobre el eje vertical y van a trazar una recta horizontal. Tienen una recta horizontal, o sea, bueno, a la altura de 2, ahí, ¿no? Todo horizontal. Paralela al eje X. ¿Por qué? Porque esa función es constante. Esa función no es que va creciendo a medida que X va cambiando de valor o va decreciendo a medida que X cambia de valor. No. X cambia de valor y la función es constantemente igual a 2. Entonces, cuando traslado eso a la parte gráfica, me queda como gráfica una recta horizontal, o sea, una recta paralela al eje X. ¿Y a qué altura? Y a la altura de 2. ¿Sí? Y ya está. Me dicen, por ejemplo, f de x igual menos 2. Bueno, ubico el menos 2 en la escala que yo elegí, menos 1, menos 2, y ahí trazo una recta horizontal, paralela al eje X. Y esto es esta de acá. Y la pendiente es nula, ¿sí? Recuerden, o sea, la pendiente m es igual a 0. Recuerden que si m es positivo, obtengo una recta creciente. Si es negativo, decreciente. Pero si m llega a ser igual a 0, se me presenta un caso particular así, donde la función f es una constante, entonces tengo rectas paralelas al eje X. Eso por un lado, no se va a aparecer tanto, ¿sí? Pero bueno, puede llegar a aparecer alguna función constante. Entonces la pendiente es 0, como dijeron recién. Y después les comento una sola cosita y ya terminamos. Ya después el viernes redondeamos bien toda esta parte. Fíjense que en el ejercicio 2, en el 2A, por ejemplo, tengo 2x menos y más 3 igual 0. ¿Sí? Entonces me dice que eso que yo escribí recién es una función lineal. Pero uno dice, pero no, espera, la función lineal no era y igual m por x más b. Esto había dicho yo de que era una función lineal. Y ahí me estás dando otra cosa, un 0 y no, es como que está todo mezclado. Che, pero esto no tiene la misma pinta de acá. Es verdad, no tiene la misma pinta. Pero esto es una función lineal. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer acá para transformar esto en esta pinta es despejar la y. Yo despejo la y, ¿sí? Lo único que tengo que hacer. Pero eso no es que es otro tipo de función.
¿sí? Es una función lineal, pero escrita de otra manera. Tengo que despejar la y para traerla a esta forma y poder identificar rápido, cuando la traigo a esta forma, cuál es la pendiente y cuál es la ordenada al origen. Y ya está, ¿sí? Entonces despejo y. Paso sumando y voy a escribir todo al revés. Este pasa sumando acá, entonces y es igual a 2x más 3. Y ahí ya está. Esta es la pendiente m positiva. Cuando grafique 2x más 3 me va a dar una función creciente y va a cortar al eje y en 3. Porque p es 3. ¿Está bien? Entonces, no importa si me presentan una función lineal escrita de esta forma, despejando y, me voy a traer esta forma de acá y es exactamente lo mismo. ¿Sí? Es expresar en realidad la misma recta de dos formas distintas, es decir, formas equivalentes, por supuesto. Este conjunto de puntos es el mismo conjunto de puntos de ahí arriba. Es la misma recta expresada de dos maneras distintas. Solo despejan la I y listo. Bien. Pueden entonces hacer, bueno, el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7. Y desde el ejercicio 8, inclusive, en adelante, hasta el 13, inclusive, son todos problemitas, ¿sí? Donde ahí, como dije, hay que tomarse un tiempito para leer, para poder interpretar, para ver cuáles son los datos que nos dan y cuáles son las preguntas que tenemos que responder. Y por último, el ejercicio 14, en donde hay algunas desigualdades, ¿sí? Tenemos que hallar gráfica y analíticamente todos los valores reales de X tales que, bien. Pero eso también lo podemos resolver con todo lo que vimos hoy sin ningún problema, ¿sí? Los primeros 7 ejercicios, con todo lo que vimos hoy, y del ejercicio 8 inclusive, hasta el 13 inclusive, son todos problemitas. ¿Está bien? ¿Cómo tengo que resolver esos problemas? Con lo que dije recién. Leo, interpreto, tomo todos los datos que me dan y veo cuáles son las preguntas para responder y voy respondiendo, ¿sí? Así que bueno, vamos cortando por hoy. En toda la semana, ¿sí? No se atrasen con esto. Por supuesto que trabajamos todo el viernes para terminar esta parte y después vemos, por supuesto, para considerar alguna clase más. Por si quedó algo dando vueltas de función lineal, trabajamos, por supuesto, el lunes que viene también. Bueno, no se atrasen, estudien todo lo que puedan, practiquen todo lo que puedan. Nos vemos el viernes. Cualquier cosita nos consultan en la semana, ¿sí? Nos vemos, profe, gracias. Bueno, de nada. Chau, chau. Gracias. Chau, gracias a ustedes. Nos Chau, vemos, profe. Chao, gracias. chau.